capítulo 1, versículos 1 al 2. Como ya había sido anunciado, hoy damos inicio a una nueva serie en la carta de Pablo a los Efesios y hemos titulado esa serie La Iglesia del Dios Trino. Y para el que no sabe, este es el símbolo que tradicionalmente se ha usado para describir a la Trinidad, obviamente con mucha reverencia, con mucho respeto y con mucho temor, porque no podemos limitar al Dios Trino a un simple símbolo, y estamos claros de eso. Pero ha sido la ilustración que se ha usado durante mucho tiempo para simbolizar la Trinidad. Entonces, hemos titulado esta serie La Iglesia del Dios Trino, escogidos y unidos por la cruz para la gloria del Señor. Y lo que vamos a hacer el día de hoy es aquello a lo que el pastor Sugel Michelin le llama una prediclase. Esta no es una predicación, tampoco es una clase. Son las dos cosas juntas. Es una prediclase. Y así como hicimos con Filipenses, vamos a hacer con Efesios. Vamos a traer una serie de asuntos introductorios para que nosotros podamos empaparnos de todo el contexto en el cual Pablo escribió esta carta, para que al momento de comenzar a estudiar versículo por versículo, capítulo por capítulo, nosotros podamos ir entendiendo ese libro a la luz de todo ese contexto más amplio. ¿Cuándo llegó Pablo a Éfeso? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Cómo era esa ciudad? ¿Cuáles son los temas que esta carta nos enseña? ¿Cuándo escribió Pablo eso? ¿Fue Pablo quien lo escribió o fue alguien en nombre de Pablo? ¿En qué año escribió Pablo eso? ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y la idea, mi gente, repito, es que nosotros nos empapemos de todo ese contexto para que al estudiar la carta podamos entenderla mejor y el margen de error se minimice lo más que se pueda y el margen de entender esa carta se maximice cada vez más. Mi gente, si nosotros prestáramos atención a ese pequeño principio de interpretación bíblica, nos equivocaríamos poco. ¿Cuál es ese principio? Contexto, contexto, contexto. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a leer Hechos capítulo 19 y de ahí vamos a saltar a Efesios capítulo 1. La semana que viene, si el Señor así lo permite, vamos a estudiar con más detalle los versículos 1 y 2. El siguiente domingo, domingo 21, recuerden que aquí nunca se ha improvisado, ¿ok? Y digo esto para dejarlo claro. Domingo 21 pausaremos la serie en Efesios. Vamos a hablar un poco sobre la Navidad, ese tema tan controversial. Y en el último domingo, domingo 28 de diciembre, si el Señor así lo permite, vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que las Escrituras nos enseñan sobre el futuro y cómo podemos encarar este nuevo año que se avecina desde una perspectiva correcta. Y ahí entonces, a partir de enero, retomamos Efesios, si el Señor así lo permite. ¿Ok? Bien, dice Hechos capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo. Vamos a honrar al Espíritu Santo que inspiró a Lucas a escribir todo esto, para que podamos entender mejor Efesios. Dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de haber recorrido las regiones superiores, llegó ¿a dónde? A Éfeso, lugar donde estaban estos creyentes a los cuales Pablo le escribió la carta a los Efesios. Y encontró algunos discípulos y les preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Ellos le respondieron: no, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Entonces Pablo les preguntó: ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan, contestaron ellos. Y Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran en total unos 12 hombres. Pablo entró en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando abiertamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino,
el camino era la forma en la que en aquella época se dirigían a los discípulos al cristianismo. Y cuando, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo. No era Pablo, era Dios por medio de Pablo. De tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: les ordeno que salgan en nombre de Jesús, a quien Pablo predica. 7 hijos de una tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que decían esto. Pero el espíritu malo les respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó, y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. Segunda vez que Lucas menciona judíos y a griegos, y eso es importante. El temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era exaltado. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, aproximadamente unos 180 kilos. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el Espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, debo visitar también Roma. Y habiendo enviado a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia por algún tiempo. Versículo 22. Por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño, motivo del camino, todavía en Éfeso. Porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos juntos con los obreros de oficios semejantes y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Me parece que estoy oliendo aquí a una manera de pensar muy parecida al catolicismo romano de hoy en día. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojado de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repentinamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el secretario, después de calmar la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y la imagen que descendió del cielo?
Puesto que estos hechos son innegables, deben guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque han traído a estos hombres que ni roban templos ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguien, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de crear problemas en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, se despidió la asamblea. Efesios capítulo 1, versículo 1 y 2. Efesios capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mi gente, para nosotros poder entender con mayor claridad, de una mejor forma, el contenido de la carta a los Efesios, necesitamos entender un poco acerca de su contexto geográfico y cultural. Eso es lo primero que yo quiero que veamos hoy. Primero, es importante destacar el hecho de que Éfeso era una ciudad muy importante dentro de los límites del Imperio Romano. Éfeso era muy importante por su comercio, por su actividad política, pero también por su actividad religiosa. Era muy importante esa ciudad. Algunos llegan a decir que Éfeso era la principal ciudad portuaria de la costa este de Asia Menor. Ella quedaba en una de las costas de lo que en aquel entonces se conocía como Asia Menor, hoy en día Turquía, y gracias a esa posición privilegiada, ella se llevaba un destaque por ser una ciudad donde el comercio fluía de una manera fácil, de una manera sencilla, y traía muchas ganancias, no solo a la propia ciudad, sino al propio Imperio Romano. Estaba bien situada geográficamente Éfeso. Quiere decir que Éfeso era una ciudad muy visitada, muy frecuentada, y personas de diferentes partes del mundo conocido de aquella época pasaban por ahí y visitaban esa ciudad. Ahora, algo interesante también con relación al contexto cultural de esta ciudad es el hecho de que, como nosotros leímos, en esta ciudad se adoraba a la diosa Diana, o conocida también como Artemisa. Artemisa o Diana, es lo mismo. Y en este lugar había un gran templo, y los historiadores llegan a decir que este templo era tan grande que sus columnas medían aproximadamente 18 metros. José Julio, explícame eso en términos prácticos. Un puente elevado mide 5 metros y medio de altura. Un puente elevado. Imagínense, 3 veces y un poquito más era lo que medían aproximadamente las columnas de este gran templo que habían levantado para adorar a esta diosa llamada Diana o Artemisa. Esa mujer o este ídolo, esta diosa de la mitología griega, era tan importante, pero tan importante para el contexto religioso de aquella época, que ella era llamada la reina del cielo. Diana o Artemisa era llamada salvadora, era llamada reina del cielo, salvadora, señora. Eran los títulos que usaban para referirse a esta diosa, reina del cielo, señora, salvadora. Claro que hoy en día no pasa eso con ninguna mujer, ¿verdad? Ahora, otra cosa interesante es que en aquel contexto, no solo ellos adoraban a Diana. Recuerden que tanto los griegos como los romanos posteriormente, y los romanos adoptando esa filosofía de vida, esas creencias que en un momento fueron practicadas y creídas por el imperio griego, ellos también creían en varios dioses. Solo que Diana se llevaba un destaque extra en aquella ciudad. Ahora bien, en aquella ciudad ellos también tenían una pluralidad de creencias.
Se dieron cuenta que en el texto que leímos en Hechos, dice que un grupo de exorcistas querían expulsar un demonio en nombre del Dios que Pablo predicaba. ¿Se dieron cuenta? Ellos creían que podían abrazar cualquier tipo de religión, cualquier tipo de creencia, siempre y cuando ellos entendieran que podía funcionar. De manera que no había una religión única, y no era que los demás no podían adorar a otros dioses o abrazar otras religiones. Si bien es cierto, la adoración a Diana era central, también es cierto que ellos creían un pocotón de cosas. Y había varias creencias, varias prácticas religiosas en aquella ciudad. Y esta es la ciudad a donde Pablo llega después de salir de Corinto. Y es en esta ciudad donde, según el texto de Hechos 19, Pablo se quedó durante 2 años. Es en esta ciudad donde Pablo planta la iglesia de los Efesios. Es en esta ciudad donde esos hermanos nuestros estaban. Es en esta ciudad hacia donde Pablo envió esa carta que nosotros vamos a comenzar a estudiar a partir de hoy. Por otro lado, necesitamos entender un poco acerca de quiénes eran los destinatarios de esta carta y quién era su autor. Según Efesios capítulo 1, el autor es Pablo. Solo que en el ámbito académico hay una discusión, porque muchos dicen que Pablo no escribió Efesios. Y esto por algunos motivos. Uno de ellos es que Efesios y Colosenses tienen un contenido muy parecido. Si ustedes leen Efesios y leen Colosenses, parece que uno se copió del otro. Y hay muchos estudiosos, en su gran mayoría personas que no aman a Dios y que buscan desacreditar la palabra de Dios, llegan a decir que Pablo no escribió Efesios. O que Pablo escribió Colosenses y un discípulo de Pablo posteriormente escribió Efesios y amplió el contenido de Colosenses. O que Pablo escribió Efesios y un discípulo de Pablo posteriormente agarró Efesios, lo resumió y el resultado fue Colosenses. ¿Por qué yo menciono esto acá y por qué eso es relevante para nuestro entendimiento acerca del contenido de Efesios? Mi gente, porque ese tipo de información es el tipo de información que muchos pastores y creyentes consumen diariamente en seminarios, en universidades donde se enseña teología, en internet donde parece que si alguien aparece mencionando a Jesús, a Dios, salvación o la Biblia, ese hombre ya es un hombre de Dios. Y nosotros necesitamos estar atentos a este tipo de enseñanza que contradice la enseñanza bíblica. Pablo, o mejor dicho, el texto de Efesios categóricamente dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, a los hermanos que están en Éfeso. Y si el texto dice que fue Pablo quien lo escribió, yo tengo que creer que fue Pablo porque el texto bíblico lo dice. La palabra de Dios es la verdad absoluta de Dios. Y si bien es cierto, yo puedo estudiar esas teorías para conocerlas, para saber cómo combatirlas, también es cierto que yo debo tener cuidado con cualquier tipo de teoría que traiga descrédito a aquello que se nos ha revelado y que hoy en día tenemos como la palabra de Dios infalible, inerrante y toda suficiente. De manera que categóricamente el texto dice que fue Pablo quien lo escribió. Hay un otro debate acerca de quiénes son los destinatarios de esta carta. El debate radica en la siguiente pregunta: ¿Éfeso era una iglesia solamente o era un grupo de iglesias? Y para no cansarlos con argumentos a favor o en contra, la mayoría de los estudiosos serios han llegado a la conclusión de que Pablo le escribe a un grupo de iglesias. Y eso por una razón obvia, porque como yo mencioné allá atrás, Éfeso era una ciudad muy visitada, era una ciudad muy frecuentada. Y también porque en Éfeso había una ruta que llevaba a las personas a otras ciudades vecinas, como Esmirna, como Pérgamo, como Sardis, iglesias que se mencionan en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. De manera que es muy probable que la fe en el Señor Jesús no se haya erradicado en un solo punto específico de esta ciudad, sino que haya llegado a otras pequeñas ciudades de Éfeso. Y la idea de Pablo entonces sería la siguiente: yo estoy enviando esta carta a una iglesia en Éfeso, y esa iglesia tiene la responsabilidad de pasar esa carta a las otras iglesias de Éfeso.
Es como si yo dijera, voy a enviar una carta a la iglesia de Chitré, cabecera. La iglesia de Chitré, cabecera, va a mandar esa carta a San Juan Bautista, a Llano Bonito, a Monagrillo, a La Arena. Había un grupo de iglesias en la mente de Pablo a la hora de escribir esta carta. ¿Y quiénes eran las personas a las cuales Pablo le escribe? Bueno, según el propio libro de la propia carta a los Efesios, esta iglesia estaba formada por judíos y por gentiles. Se dieron cuenta que en dos ocasiones, en el libro de los Hechos, capítulo 19, Lucas dice que judíos y gentiles habían creído, habían recibido la palabra, judíos y gentiles. Y eso es importante. Porque cuando vamos a llegar al capítulo 2 de Efesios, vamos a entender el por qué Pablo escribe lo que él escribe, principalmente a partir del versículo 11. De manera que en esta ciudad había creyentes tanto judíos, pero había creyentes que también que no eran judíos, denominados gentiles según el Nuevo Testamento, según la Escritura. Y estos eran los destinatarios. Por otro lugar, podemos pensar en la fecha y en la ocasión de la carta. Bueno, Pablo escribe esta carta cuando él estaba preso en Roma. Cuando Pablo estaba preso en Roma, Pablo escribió 4 cartas. Y yo sé que ustedes se acuerdan cuáles son esas 4 cartas. Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Cuando les pregunten cuáles son las cartas de la prisión, ya ustedes saben, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. De manera que mientras Pablo está en Hechos capítulo 28, preso durante 2 años en una casa alquilada, en ese momento, en ese interín, Pablo escribe esas 4 cartas. Y una de las cartas que él escribe es la que nos compete hoy, que es la carta a los Efesios. Y eso fue aproximadamente entre el año 60 y el año 63 después de Cristo. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos Efesios, con Efesios pasa un fenómeno interesante. En las otras cartas parece que hay un problema evidente en la iglesia. En el caso de Filipenses, ¿cuál era el problema? Falsos maestros y falta de unidad. En el caso de Corinto, habían como 6 o 7 problemas. En el caso de Romanos había otro problema. En el caso de los Colosenses había una falsa enseñanza. En el caso de Timoteo había un propósito específico. Acá en Efesios, los estudiosos no definen exactamente cuál es el problema que Pablo está tratando. Aunque a pesar de eso, podemos decir categóricamente que uno de los temas principales de esta carta es la unidad de la iglesia. Es la unidad de la iglesia. Y eso porque Pablo lo trata capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No sabemos a ciencia cierta si había un problema de división. Lo que sabemos es que Pablo quiere tratar con carácter de urgencia el tema de la unidad en esta carta hacia esta iglesia, ¿verdad? De manera que en esta carta, mi gente, Pablo quería expresar su alegría por la fe de los efesios en Jesús. Pablo también quería expresar su gratitud por la gracia salvadora de Dios que había sido derramada sobre esta gente. Y es en ese contexto en el que Pablo escribe. Por eso es que los estudiosos llegan a decir que Efesios es un tratado de lo que sería la iglesia ideal. Esa es una teoría defendida, que Efesios es un tratado sobre la iglesia ideal. ¿Cómo debería ser la iglesia? Porque acá nosotros vemos a Pablo desbordando de alegría al saber la fe de esta gente en el Señor Jesús. Pero Pablo también aprovecha este texto para exaltar a Dios, engrandecer a Dios por la salvación inmerecida que Él ha dado al ser humano. Y eso lo vemos a partir del capítulo 1, como yo espero demostrar en los próximos domingos, si el Señor así lo permite. Muy bien. Teniendo ese panorama en mente, ¿verdad? Un poco acerca de la ciudad de Éfeso, un poco acerca del contexto geográfico, cultural, religioso, teniendo en mente un poco de la ocasión en la que Pablo escribió, el propósito que tenía en mente, quiénes eran los destinatarios. Yo quisiera en esta
parte final, en estos minutos que nos restan, pensar en por lo menos 7 temas que Pablo va a tratar en esta carta. Y no se preocupen, si usted no se va a memorizar estos 7 temas, yo voy a citar varios textos bíblicos de Efesios. No se preocupe por eso, porque estos 7 temas los vamos a ir tratando en la medida en la que nos vamos adentrando, versículo por versículo, por versículo, por versículo. La idea de mencionar estos temas es que nosotros ya nos empapemos, nos preparemos para lo que vamos a estudiar en esta carta. En primer lugar, y uno de los temas centrales de Efesios, mi gente, es la doctrina de la salvación. Si hay un tema que se trata de una manera sublime, elevada, profunda en el Nuevo Testamento, es el tema de la salvación en la carta a los Efesios. Muchos han llegado a decir que Efesios es esa carta más sublime escrita por Pablo, mucho más que Romanos. ¿Por qué? Por la forma en la que Pablo explica el proceso de la salvación. Pablo nos va a responder la siguiente pregunta: ¿por qué yo creí? ¿Por qué yo creí? ¿Por qué yo creí y mi mamá no ha creído? ¿Por qué yo creí y mi vecino no ha creído? ¿Por qué yo creí y mi amigo no ha creído? ¿Por qué? Pablo va a responder acá. De manera que en Efesios nosotros tenemos una doctrina de la salvación extremadamente profunda, extremadamente relevante y extremadamente importante para nuestro entendimiento de por qué y cómo nosotros creemos. Miren lo que dice Pablo en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Lo voy a leer muy rápido y no lo voy a explicar porque no es la idea, solo para que tengan una idea. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él, en Jesús, tenemos redención mediante su sangre, perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él, en Cristo, hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él, en Jesús, también ustedes, después de escuchar de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él, con el Espíritu Santo de su promesa, que se nos ha dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en delito, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y eso no viene de nosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Doctrina de la salvación, explicada de una manera extremadamente profunda, detallada y relevante. Y hay otros textos en esta carta que habla sobre eso. Por otro lado, un tema muy importante tratado por Pablo acá, en segundo lugar, es nuestra unión con Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes se percataron
las veces que yo leí la siguiente frase o las siguientes frases sinónimas. En Él, en Cristo, en el amado. En Él, en Cristo, en el amado. Muchas veces en estos dos capítulos se menciona esa frase. ¿Y cuál es la idea de Pablo acá? La idea de Pablo es llevarnos a entender que si tú has creído y si yo he creído, yo ya estoy unido a Cristo por medio de la fe. Miren, hay tres preposiciones griegas muy importantes para nuestro entendimiento acerca del texto bíblico. La preposición ek, da la idea de un círculo, un punto en el centro y una flecha saliendo. Ek, literalmente para afuera. De ahí viene la palabra exégesis, que no es otra cosa que extraer, lanzar para afuera, sacar para afuera. Yo sé que se escucha feo, pero literalmente ese es el significado. Lanzar para afuera, sacar para afuera, extraer. Hay otra preposición que da la idea de un círculo, un punto en el centro y una flecha entrando. Esa preposición es eis, E-I-S, algo que entra. Y una tercera preposición es la que Pablo usa acá cuando dice en Cristo, en Él, en el amado. Y es la preposición en. Literalmente en griego es en, E-N. E-N, en, imagínense un círculo y un punto en el centro del círculo. En esta ocasión el punto no está ni saliendo ni entrando. Está unido al círculo. Y eso es lo que Pablo nos enseña acá, que el creyente por medio de la fe es parte de Cristo, está unido a Cristo, le pertenece a Él y por lo tanto nada podrá separarlo. Por eso es que la salvación no se puede perder. Por eso, porque por la fe, si yo he creído, si yo me he arrepentido de mis pecados, yo estoy unido a Él. Por eso dice aquel famoso himno, unido a Él no moriré, pues con su sangre me compró. Estoy unido a Jesús. Y Pablo nos recuerda eso varias veces. Mi gente, ¿por qué esto es importante? Porque hoy en día la sociedad nos lleva a pensar que mi identidad depende de lo que yo tengo o de lo que yo hago. ¿Verdad? Michelle es enfermera. Ella tiene un nombre. Yatsuri no terminó la universidad, está por allá abajo. Kelvin ni siquiera se matriculó en la universidad, está mucho más abajo. Ahora, si tenemos una ingeniera o tenemos unas ingenieras, que tenemos dos por ahí, tres en nuestra iglesia, por si no lo sabían, ellas están un poquito más arriba de Michelle. Y si llega Paola, que es doctora, está muchísimo más arriba. Ah, pero si tú no tienes un título, pero tú vienes de una familia adinerada y tienes mucha plata en el banco, está mucho más arriba que Paola, que es doctora. Para el creyente, su identidad no radica en nada de eso. Para el creyente, su identidad radica en el hecho de estar unido a Cristo por la fe. No importa si eres rico, no importa si eres millonario o no importa si vives en la calle. Eres la persona más beneficiada del mundo. ¿Escuchaste eso? No importa si vives en la calle. Si eres creyente, eres la persona más beneficiada del mundo. Por estar unido a Cristo por medio de la fe. Y mira, puede ser millonario en términos económicos y no tener a Cristo y ser un vagabundo. Por no tener el tesoro más valioso que un ser humano puede tener. Y Pablo va a tratar eso a lo largo de la carta. Pablo va a tratar nuestra identidad radicada en el hecho de estar en Cristo, en Él, en Cristo, en el amado. Lo que tú y yo somos no depende de lo que tenemos, no depende de nuestro título, de nuestra familia, de nuestro apellido, del trabajo que ejercemos, depende del hecho de estar unidos a Cristo por medio de la fe. Un tercer tema tratado acá y muy importante también es el misterio de la iglesia. ¿Cómo así, José Julio? No, yo no dije el ministerio, yo dije el misterio. ¿Qué es un misterio? Niños. Un misterio es lo siguiente. Yo tengo algo en mi mano. Esa es una verdad. Yo tengo algo en mi mano. Les estoy diciendo la verdad. Pero ustedes no saben qué es. Eso es un misterio.
Es una verdad que no ha sido revelada. Aquí dentro hay algo. Esa es la verdad, pero no ha sido revelada. Por eso es un misterio. Es una verdad no revelada. Al momento en el que yo abro mi mano y les muestro que yo tengo esto, el misterio entonces deja de ser misterio porque ha sido revelado. ¿Qué es lo que Pablo nos enseña en Efesios? Nos enseña que la iglesia es ese misterio que había estado oculto en el Antiguo Testamento, que no había sido revelado de manera clara a los profetas, pero que a partir de Jesús y con los apóstoles de él, ese misterio ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio? El misterio de que en Cristo Jesús, judíos y no judíos pueden vivir en comunión. No, Dios no tiene dos pueblos. No lo tiene. Y Efesios capítulo 2 y capítulo 3 defienden eso categóricamente. Yo digo esto porque hay hermanos queridos nuestros que lastimosamente, y digo eso con mucho dolor, hay hermanos nuestros que creen que Dios comenzó a tratar con Israel, Israel rechazó a Jesús y ahí Dios, ¿qué? Sacó el plan B. ¿Cuál es el plan B? La iglesia. Ahora la iglesia, y yo estoy usando un lenguaje literal, ese es el lenguaje que ellos usan. La iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Dios comenzó a tratar con Israel, Dios ofrece el reino a Israel, Israel rechaza al Mesías, Dios pausa su trato con Israel y comienza a tratar con la iglesia. De manera que la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Y durante toda esta era, llamada la era de la iglesia, hasta la segunda venida de Jesús, Dios está tratando con la iglesia. Cuando Jesús regrese, la iglesia será llevada y Dios va a tratar nuevamente con Israel. Disculpen, mis queridos amigos y hermanos, Efesios no enseña eso. Vamos a leer el capítulo 2, donde Pablo dice que Jesús de los dos hizo uno. Efesios capítulo 2, versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, que son llamados en circuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo pasado, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, en el pasado, estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Jesús. Porque Él mismo, Jesús, es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno solo, derribando la pared intermediaria de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. En 3 ocasiones Pablo dice que Jesús de los dos pueblos hizo uno. Y en el capítulo 3 él va a hablar sobre ese misterio que estaba oculto en el Antiguo Testamento, pero que a partir del Nuevo Testamento es manifestado. ¿Cuál es el misterio? Repito, que judíos y gentiles están unidos en un solo cuerpo por medio de la fe, en un solo pueblo por medio de la fe. Un cuarto tema sumamente importante es el tema de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En el capítulo 2, al final, Pablo va a llegar a decir que Cristo es la roca, el fundamento son las enseñanzas de los apóstoles y profetas, y todo el cuerpo es el edificio. Y en el capítulo 4, a partir del versículo 11, va a tratar el mismo tema. De manera que si nosotros queremos tener un entendimiento correcto acerca de la doctrina de la iglesia, necesitamos estudiar Efesios. Necesitamos estudiar eso. Necesitamos entender a la luz de Efesios la unidad a la cual nosotros fuimos llamados por el simple hecho de ser un solo cuerpo, cuya cabeza es Jesús. Y Efesios nos enseña eso principalmente en el capítulo 2 y posteriormente en el capítulo 4. En Efesios también aprendemos acerca de la santidad del creyente. Capítulo 4, a partir del versículo 17, donde Pablo va a usar un lenguaje figurado para decir que el creyente tiene que
que despojarse del nuevo hombre, gracias. El creyente tiene que despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Y él va a citar una serie de implicaciones prácticas que nos llevan a hacer eso. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Por eso él dice, el que mentía, ya no miente más, mienta más. El que robaba, ya no robe, trabaje. Por eso que él va a llegar a decir, perdónense así como Dios los perdonó. Por eso que él va a llegar a decir, no usen palabras sucias. Por eso que él va a decir, ustedes no aprendieron así de Cristo. En otras palabras, si tú has creído y si yo he creído, ahora estamos llamados a vivir en santidad. Y Pablo va a tratar eso en esta carta también. Por otro lado, en sexto lugar, Pablo va a hablar en esta carta acerca de la vida familiar. Final del capítulo 5, inicio del capítulo 6, donde va a hablar acerca de la sujeción de la mujer para con el marido, va a hablar acerca del amor que el marido tiene que demostrar para con la mujer, va a hablar acerca de la responsabilidad de nosotros padres para con nuestros hijos y la responsabilidad de los hijos para con los padres. Y Pablo va a tratar acerca de esa vida familiar colectiva desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo yo tengo que vivir como marido? ¿Cómo tú tienes que vivir como esposa? ¿Cómo deben vivir los hijos? ¿Cómo debemos encarar la paternidad nosotros los padres? Pablo va a tratar de eso. Pausa, paréntesis. ¿Se dieron cuenta la riqueza de esta carta? Y no hemos entrado en ningún detalle. No hemos entrado en ningún detalle. Yo solo estoy sobrevolando la ciudad para que ustedes vean, tengan una vista panorámica y después podamos adentrarnos. Es una carta riquísima. Por último, y no menos importante, en séptimo lugar, en esta carta aprendemos acerca de la verdadera guerra espiritual. Dice Pablo en el capítulo 6 que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, o sea, mi lucha no es con los seres humanos, sino con las huestes espirituales, con demonios, con Satanás. Y Pablo nos va a enseñar cómo nosotros debemos encarar la lucha espiritual. Él va a llegar a decir que en un culto yo le tengo que poner la mano en la cabeza a Kelvin para que él se caiga. No. Él va a llegar a decir que con la fe, que con la palabra, que con la oración, con la meditación, con el fortalecimiento espiritual o usando un lenguaje paulino, Pablo va a enseñarnos a revestirnos con la armadura de Dios. Armas espirituales que Él nos ha dado para resistir a los ataques del enemigo. Y Él va a tratar ese tema con mucha claridad en esta carta. En resumen, ¿cuáles son los temas que Pablo trata acá con mayor proeminencia? Doctrina de la salvación, nuestra unión con Cristo, el misterio de la iglesia como cuerpo de Cristo, la santidad del creyente, la vida familiar y por último, la guerra espiritual. Recuerden que les dije que esto era una prediclase. Me costó inclusive escribir contenido. Estaba acostumbrado a un esquema diferente. Pero yo quisiera terminar con por lo menos 3 aplicaciones que esta introducción a la carta a los Efesios nos deja. Por lo menos tres aplicaciones. Mi gente, encarar el estudio de esta carta nos muestra la importancia de la instrucción bíblica para formar el carácter de todo creyente. Como yo dije al inicio, probablemente no había un problema en sí en esta iglesia. Aún así, Pablo va a tratar varios temas importantes. ¿Por qué? Porque Pablo entendía que si esta gente querían tener un carácter aprobado delante de Dios, necesitaban instrucción. ¿Qué va a decir Pablo en el capítulo 4? Que Dios dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para que esos líderes preparen a la iglesia para que la iglesia pueda crecer a imagen de Jesús. Es por eso, mi gente, que es extremadamente importante crear una cultura de discipulado en la iglesia. Porque un creyente que no se expone a la instrucción bíblica nunca, y presten atención a esto, nunca madurará, nunca. No hay ningún texto bíblico que me ayude a mí a creer que es posible que un creyente madure si no se expone a un acompañamiento constante,
si no se expone de manera sistemática a la instrucción bíblica. Es imposible. Visiten las iglesias, y yo digo eso con mucho temor. Visiten las iglesias a nuestro alrededor. Conversen con creyentes de 40, 50 años de iglesia para que ustedes se den cuenta la mentalidad inmadura de esas personas. ¿Por qué? Porque nunca en sus iglesias se enfatizó en la importancia del discipulado, de la instrucción constante, de que aquellos más maduros y de más conocimiento instruyan a los otros para que esos otros alcancen un nivel espiritual y de madurez de tal manera que ya entonces esos otros hagan eso mismo con otros, esos otros estén preparados para hacerlo con otros, y así sucesivamente. De tal manera que cuando aquellos que comenzaron ya no estén, los que continuaron sigan con la obra. En segundo lugar, mi gente, estudiar Efesios debe llevarnos a ver la importancia de no separar dos cosas, teología y práctica. Miren, ¿cómo podemos dividir Efesios? De una manera clara. Capítulos 1 al 3, doctrina. Capítulos 4 al 6, práctica. ¿Y cómo yo sé eso? Porque en el capítulo 4, versículo 1 hay un por tanto. Y a partir del capítulo 4, versículo 1, lo que viene es pura vida práctica. ¿Cómo debemos vivir como creyentes? ¿Cómo debemos vivir en casa? ¿Cómo debemos vivir en la sociedad? ¿Cómo debemos vivir en la iglesia? Entonces Pablo pasa 3 capítulos hablando de doctrina, enseñanza, contenido, para después decirnos, ok, ya que tienen la base, ahora pónganlo en práctica. Y aquí de nuevo la importancia de la instrucción bíblica. Porque así como usted y yo creemos, eso ya lo he dicho muchas veces acá, así viviremos. Así como tú y yo creemos, así tú y yo viviremos. ¿Qué crees tú acerca de la iglesia? Eso te va a llevar a encarar la vida en la iglesia de esa manera. ¿Qué crees tú acerca de la salvación? Eso te va a llevar a ti a encarar eso de una manera. ¿Qué crees tú acerca de la vida familiar? Acerca del mundo espiritual, acerca del pecado, acerca de nuestra responsabilidad en la sociedad. ¿Qué creemos nosotros acerca del perdón? ¿Qué creemos nosotros acerca del uso de los recursos? Así como creemos, así viviremos. Y Efesios nos enseña eso. Por otro lado, Efesios nos enseña acerca de la importancia de tener una doctrina de la iglesia saludable. ¿Queremos creer de manera correcta acerca de la iglesia? Necesitamos adentrarnos en un estudio profundo de Efesios. Efesios es la carta por excelencia que nos va a mostrar cómo se debe vivir como iglesia. Es la carta por excelencia. Y por último, mi gente, y este es uno de los puntos centrales que yo quiero destacar a manera de aplicación práctica, es que Efesios nos recuerda la necesidad de tener una doctrina de la salvación sólida, fundamentada en la palabra de Dios y centrada en Él y no en el hombre. Hoy en día la doctrina de la salvación en muchos contextos está centrado en el hombre, en lo que el hombre hace, en lo que el hombre necesita hacer, en méritos, en decisiones. Pablo va a destruir totalmente esa idea falsa. Y él nos va a ofrecer una doctrina de la salvación sólida, fundamentada en las Escrituras y centrada en Dios. Pablo va a demostrar en Efesios que el cristianismo es diferente al resto de las religiones. Miren, existen un mínimo de 2000 religiones, pero en verdad solo existen 2 tipos de religiones. La que es por obras y la que es por gracia. Existe la religión donde tú tienes que hacer y existe la religión donde Dios es el que hace. Y Pablo nos dice acá, tú no hiciste nada, yo tampoco. ¿Sabes por qué? Porque estábamos muertos. Y aunque yo voy a usar esa ilustración, cuando llegue al capítulo 2, la voy a usar aquí, la voy a usar allá nuevamente y la voy a usar acá. Ya yo sé que la he usado otras veces, porque para mí esta ilustración, valga la redundancia, ilustra de manera muy clara ese principio. Cuando mi hijo falleció, la doctora llegó al cuarto, conversó conmigo, conversé con mi esposa, lloramos un tiempo, nos preguntó, ¿les traigo el cuerpo del niño? Yo, sí, claro. Yo no lo había cargado. Las únicas 2 veces que cargué a mi hijo
Una fue recién muerto y la otra ya estaba congelada. Era un pedazo de hielo. Y cuando yo agarré a mi hijo muerto, yo lo miraba y yo en mi mente oraba. Y yo le decía, Señor, resucítame. Yo no dudo de tu poder para hacerlo. Señor, tú tienes ese poder de hacer que ese muchacho ahorita mismo salte de alegría o salte a través de un llanto desconsolado. Tú tienes ese poder. De que esos pulmones se abran, de que su corazón comience a latir. Tú tienes ese poder, Señor. Hazlo. A mi mente. Señor, hazlo. Yo no dudo de tu poder. Bueno, porque eso ilustra perfectamente la obra de salvación. Porque tú y yo somos ese bebé muerto, que no teníamos la capacidad de hacer nada, a no ser que el Dios soberano, lleno de gracia y de amor, dijera, haya luz, hay vida en ti a través de mi Santo Espíritu. Y Pablo nos va a enseñar eso acá en Efesios. Nos va a decir de manera clara, a partir del capítulo 1 y capítulo 2, cómo pasó, cómo aconteció esa salvación, por qué tú y yo creímos, qué pasó en nosotros, que no vino de nosotros, sino que vino de lo alto. Y Él nos enseña eso. Es mi oración, mi gente, que nosotros nos apropiemos del contenido de esta carta, para que seamos transformados y seamos creyentes cada vez más maduros. Personas que por medio de la fe en Jesús viven una vida que le agrada a Él. De manera individual en nuestro contexto y de manera colectiva, cumpliendo la misión que Él nos ha dado. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por todo esto. Vamos a pedirle que Él nos ayude, que Él tenga misericordia de nosotros.